Bueno, y vamos con nuestro invitado, Marcelo Torres, el alcalde de Magangué. Marcelo Torres es digamos que es un líder histórico de la izquierda en Colombia. Hizo sus pinitos en la Universidad Nacional, en organizaciones juveniles como la JUPA, durante mucho tiempo estuvo en el MOIR, luego se puso aparte en el Polo Democrático y finalmente se vinculó al programa y al proyecto de progresistas que lidera Gustavo Petro, y de este modo, y en asocio pues con las comunidades de una de las zonas más importantes de la costa Caribe, fue elegido alcalde de su ciudad, de Magangué. Alcalde Marcelo, bienvenido a Todelar, y cuéntenos una cosa, ¿qué encontró en Magangué? ¿Cuáles son los problemas y a qué está dedicado en su ciudad? Sí, buenos días, Antonio. Por Magangué parece que hubiera pasado un tsunami maligno, porque el municipio realmente quedó en un estado de devastación, se puede decir. Y mi labor consiste en adelantar una obra de reconstrucción en el breve lapso de los 4 años que corresponden a un alcalde, y bueno, señalar el camino, puesto que esta es una experiencia que se puede decir alentará y orientará a numerosos municipios en Colombia que han tenido una situación igual o peor que la de Magangué, o en caso de que no resulte, bueno, desalentará y traerá pues escepticismo en mucha gente. Es muy fuerte su llegada a la alcaldía de Magangué como representante de un sector de la izquierda democrática colombiana, después de lo que usted llamó de la devastación, una devastación de carácter corrupto. La señora Enilce, más conocida como La Gata, y su familia pues tuvieron todo tipo de influencias, ha habido todo tipo de procesos penales, una influencia paramilitar muy grande en esa zona pues de la parte sur de los Montes de María. Así es. ¿Cómo un alcalde de izquierda se enfrenta a esas determinaciones tan duras de la violencia estructural colombiana? Bueno, Antonio, por un lado el estado de ánimo de la gente, la convicción de que lo que se estaba denunciando correspondía a lo que estaba viviendo, y que la conclusión que sacó era la de que había que sacudirse ese estado de cosas ignominioso, y esa fue la decisión que la gente tomó. Y por el otro lado, la persistencia en una posición. Uno podría pensar que un cargo como el suyo en esa zona donde ha habido esas influencias nefastas es un cargo peligroso. Usted ha tenido problemas, ha sido amenazado, ha podido desarrollar su labor dentro de cierta tranquilidad. Por supuesto, hay un alto riesgo, sin duda, y por ello el primer logro que me parece que se puede reivindicar es el de que en Magangué se restablecieron la libertad y el Estado de Derecho, que habían estado largamente suprimidos. Allí reinaba una situación de intimidación, de amordazamiento de la opinión libre y de represalias contra cualquier forma de disentimiento o de oposición. Hoy sucede lo contrario, ¿no? Hoy quizá hay un exceso, es natural y lógico después de un periodo de tanta represión. Hoy la gente se manifiesta libremente, protesta por todo, y bueno, los magangueleños están reasumiendo sus derechos ciudadanos, y me parece que este es el primer logro de esta administración, cuyo lema es el verdadero cambio. Sí, Marcelo Torres, uno entiende que la ciudad de Magangué, pues además de ser un punto comercial importante del río, al mismo tiempo tiene una vasta zona agrícola. En ese sentido, y habiendo pasado lo que pasó en esa zona del país, ¿cómo se incrusta hoy todo el proceso de tierras, de replanteamiento en ese sentido del gobierno nacional, y cómo se entronca con su trabajo en Magangué? Bueno, y hay una situación difícil. El municipio, primero por el hecho de que el río fue abandonado por las élites colombianas, y
todas estas poblaciones, ciudades pequeñas como Magangué, entraron en un periodo de decadencia. Esto tiene, 40, 50 años de proceso que finalmente se vino a agudizar por el dominio de un grupo que le hizo mucho daño a esta población de la ribera izquierda del río Magdalena. El grupo de la Gata de Nilce. Los magangueleños dieron fe con su votación, sí, hacia dónde querían ir, ¿no? Estamos emprendiendo una labor de reconstrucción. Por eso se puede señalar que en materia de salud, por ejemplo, los 12 centros de salud que había en Magangué, que estaban cerrados, el 1 de enero del año pasado los encontré todos cerrados. ¿Pero por la hora, a las 12 de la noche? ¿O no? No, porque habían acabado con todo. Los médicos habían desertado, lo mismo que las enfermeras y el resto del personal paramédico. Las dotaciones se habían destruido, las edificaciones estaban en muy mal estado, ¿no? Hoy están funcionando, las reabrimos completamente y hemos reconstruido 2 que funcionan 24 horas y estamos en ese proceso de devolverle a los magangueleños el derecho a la salud. En una población como Magangué, cuyo 80% de la población, de sus 200,000 habitantes, están en los estratos 1 y 2, un programa como Familias en Acción es muy importante. Este programa estaba suspendido y hoy hay alrededor de 25,000 familias por la gestión de esta administración. Lo mismo puede decirse de los otros programas sociales como adulto mayor, la atención a las mujeres, la primera infancia. En fin, hemos empezado a reconectar al municipio con la asistencia social, con los programas de asistencia social del Estado a nivel nacional. Sí, hay un eje político, no físico, entre 2 ciudades, una muy grande y otra mediana como Magangué y Bogotá. O sea, y el eje es los progresistas. ¿Cómo ve usted el futuro del movimiento después de lo que le pasa a Petro aquí en Bogotá, en una tormenta crítica, con posibles falencias, con versiones encontradas sobre su administración, y la expresión micro, digamos, de progresistas en Magangué? Mira, Antonio, yo encuentro que su apreciación tiene mucho sentido. En Colombia se abrió un proceso democrático ascendente con la alcaldía de Lucho Garzón. A pesar de los tropiezos que tuvo por los desatinos de algunas tendencias en el polo, lo cierto es que Bogotá, que es la opinión pública más avanzada del país, reafirmó esa tendencia cuando eligió a Petro. Petro enfrenta grandes problemas. Por supuesto, el contratismo plutocrático es uno de los grandes obstáculos en esta ciudad. Petro ha hecho el primer paso concreto después de 20 y tantos años de un esquema de privatización de los servicios públicos en una dirección diferente. Es natural que haya una gran controversia, pero los bogotanos de abajo se están empezando a dar cuenta para quién gobierna esta nueva tendencia. Por supuesto, lo que sucede en Bogotá va a ser trascendente para el avance del proceso democrático en toda Colombia. En una escala más modesta, por supuesto, es lo mismo que nos están poniendo a prueba en Magangué. Esperamos salir airosos en Bogotá y en la ribera izquierda del río Magdalena. ¿Y dónde es más fácil el trabajo suyo, allá o acá en Bogotá? Bueno, allá por lo que tiene que hacer y en Bogotá por todo el proceso de oficina en oficina buscando ayuda. Bueno, realmente así es. Yo tengo que conseguir recursos. Gestionar quiere decir conseguir recursos por fuera del presupuesto. Le comento, don Edgar, que
De 100.000 millones de pesos que tiene Magangué de presupuesto, únicamente me quedan de ingresos corrientes de libre disposición 850 millones, es decir, menos del 1% del total del presupuesto. Y estoy demandando la ayuda del gobierno nacional. El gobierno nacional ha ayudado, pero no aún en la escala en que lo necesita una población devastada como Magangué. Y estoy demandando esa ayuda de todos los demócratas de Colombia. Marcelo, para terminar, usted no se escapa a la alta política porque siempre ha estado metido en eso. Todo pareciera indicar que en la recomposición de la izquierda con miras a las elecciones del 2014 podría volverse a dar una especie de, llamémoslo, de unidad de acción coyuntural electoral, en la cual usted de repente como progresista, siguiendo las directrices de Antonio Navarro, terminaría otra vez en un proceso de unidad con el Polo, con su amigo Robledo, con quien usted militó en el MOIR, con Clara López y con la Marcha Patriótica. ¿Usted ve posible que después de todo ese canibalismo de la izquierda sea posible una nueva oleada, así sea solamente coyuntural para las elecciones del 2014, para oponerse a Santos y al candidato uribista? Mire, son varias cosas las que usted pregunta. En primer lugar, yo fui elegido por el Partido Verde, soy muy amigo y un seguidor de la política de Gustavo Petro. Y los verdes también irían ahí. Estoy muy cerca del ministro consejero Luis Eduardo Garzón, y me parece que en Colombia hay una polarización evidente a la cual no puede escapar ningún colombiano. Contra lo que se pensaba, el presidente Santos le dio un viraje a su gobierno, apartándose de la senda en que venía Colombia con el uribismo extremo. Hoy estas tendencias están enfrentadas. Me parece que hay que tomar partido, que aquí lo que procede es una gran coalición para que Colombia salga de ese capítulo del uribismo extremo, y que bueno, el centro, la izquierda, y en lo que tiene que ver con todo ese proceso, el mismo gobierno de Santos, pueden formar una gran coalición para que Colombia avance, para que conquistemos un escenario mejor, para que aquí también haya cambios democráticos. Entonces como el resto nos volvimos de América Latina. digamos que sí. Digamos que mejor que Uribe. Digamos que hay que superar el capítulo uribista en Colombia, con todas las fuerzas que y adoptar el santista en esa dirección. Bueno, no a pesar del neoliberalismo rampante del gobierno Santos en materia socioeconómica. No solamente el presidente Santos se ha apartado de Uribe, ¿no? En Colombia son muchas las fuerzas que hemos estado desde antes de su gobierno, y en este gobierno mantenemos ese rumbo, ¿no? El presidente Santos ha demostrado su posición de distanciamiento saludable para Colombia, y en eso tenemos una coincidencia indudable. Bueno, Marcelo Torres, alcalde de Magangué, le deseamos la mejor de las suertes para usted y para los 200.000 pobladores de esa bellísima región del Caribe colombiano. Muchas gracias por haber estado en todas las noticias.